Es un privilegio poder predicar la palabra de Dios. Tengo el gozo de tener a familiares y amigos en medio nuestro y queremos sobre todas las cosas que el Señor sea exaltado, que Cristo sea conocido y que su iglesia sea edificada. Y yo quisiera invitarles a que vayan conmigo a una porción muy poderosa de la palabra de Dios. Seguimos predicando una serie de la primera carta de Pablo a los Corintios, una serie que hemos titulado Unidos en la Diversidad. Y es una realidad lo que Dios hace en la iglesia, uniéndonos a personas que venimos de tantos trasfondos diferentes, personas que han sido destruidas, dañadas, hundidas por el pecado, y aún así Dios nos rescata a todos por Cristo y nos une para que seamos uno en Cristo. Y yo quisiera que me acompañen a leer esta porción de Primera de Corintios 1 del 18 al 31, porque si usted se sentía que estábamos en la orilla jugando con la arena, ahora vamos a entrar bien hondo. Y este pasaje de Primera de los Corintios del 18 al 31 nos va a mostrar las glorias del Evangelio, las glorias de la cruz. Dice así la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo por nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Padre, solo nos queda rogarte que tu buen espíritu se mueva en medio de este lugar y que exalte a Cristo, guiando a pecadores a confiar en Él como un poderoso y suficiente Salvador, pero también guiando a tu iglesia a que hagamos morir toda división carnal entre nosotros, reconociendo que si somos lo que somos es por la gracia de Dios, y que al final toda la gloria le pertenece a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh, visítanos, Señor, lléname de tu espíritu, llena esta congregación de tu espíritu, en el nombre de Jesús, amén. Alguien dijo: comenzar una iglesia es una de las experiencias más energizantes, emocionantes
y gratificantes que un creyente pueda experimentar. Ahora bien, una cosa es comenzar una iglesia, pero mantenerla y guiarla para que ella experimente un crecimiento sano, eso es algo completamente diferente. Y esta es la realidad, hermanos y amigos. Cuando se inicia una iglesia, todo el mundo está unido, porque hay un objetivo razonablemente claro y cercano. Y aunque durante el proceso surjan incomodidades, ese gozo y esa pasión de alcanzar la meta nos ayudan a superar todos los obstáculos. Y por la gracia de Dios, aquí estamos, Ciudad de Gracia, casi cumpliendo 2 años de aniversario. Algunos nos gritan, ¡lo lograron! Otros nos aplauden diciendo, ¡wow! ¿Cuántos hermanos se han añadido? ¿Cuántos nuevos creyentes se han bautizado? ¿Cuántas nuevas visitas están llegando? ¿Cuántos recursos Dios les ha dado? ¿Qué templo y qué ubicación Dios les ha concedido? Y a todo eso decimos amén. Decimos aleluya, toda la gloria sea a Dios. Pero mis amados hermanos, ahora que hemos alcanzado esas metas, por la pura gracia de Dios existe un grave peligro. Un terrible y preocupante peligro del cual las mismas escrituras nos advierten, y es el peligro de las divisiones. A muchas iglesias les ha pasado. La pasión y el entusiasmo de plantar juntos los sostiene en el inicio, muy parecido a cómo una pareja de novios con mucha pasión y alegría trabajan juntos y finalmente se casan y comienzan su relación. Pero ¿cómo enfrentamos la realidad de vivir y convivir el día a día juntos? ¿Cómo manejamos las diferencias de trasfondos y la diversidad de perspectivas y las distintas preferencias personales que todos traemos a esta congregación? Miren, el diablo conoce esta realidad, y como principal enemigo opositor de la obra de Dios, él sabe que una manera de él atentar contra la estabilidad y el crecimiento de la obra de Dios es sembrando discordia entre nosotros y causando división en el pueblo de Dios. Miren, Satanás ha estudiado por siglos nuestras debilidades, y en esta batalla contra el pueblo de Dios, él ha logrado aplicar tácticas de guerra efectivamente, causando la caída y la destrucción de grandes hombres y mujeres de Dios con grandes dones, y derrumbando iglesias que tenían gran alcance y tenían grandes ministerios. Por lo tanto, Iglesia Ciudad de Gracia, sabiendo de antemano estas cosas, nosotros no podemos permitir que el diablo gane ventaja alguna sobre nosotros. Debemos anticipar los ataques del enemigo. Tenemos que estar alertas. No podemos ignorar sus maquinaciones. Una de las razones por la que Dios nos ha dejado 1 Corintios es como una advertencia, para que nosotros tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado de los conflictos y las diferencias que pueden levantarse entre nosotros, entre líderes y ovejas, e incluso entre los mismos pastores. El diablo es muy habilidoso. Él usa miles de artimañas para destruir nuestra comunión, generar descontento y atentar contra nuestra unidad, queriendo lograr apagar el aceite de nuestra lámpara, que ahora mismo, por la pura gracia de Dios, ese aceite y esa lámpara está brillando poderosamente. Hermanos, Satanás trabaja horas extras para lograr nuestra caída. Él no tiene la más mínima compasión. A él no le importa qué tan duro hemos trabajado. No le importa los sacrificios que hemos realizado para llegar aquí. Él es muy astuto, él es muy sagaz. De hecho, él es más poderoso de lo que tú y yo imaginamos, y por eso tenemos que protegernos de él y luchar contra él.
Y aunque es cierto que Satanás nunca podrá quitarnos la salvación, que ya Dios el Padre ha garantizado que Cristo su Hijo nos dio, prometiendo que su Hijo no perderá a nadie que Él ha comprado con su sangre, tú y yo tenemos que reconocer que Satanás puede hacernos mucho daño. Él puede atacarnos, enfriando y paralizando nuestra búsqueda de intimidad con Dios. Él puede apagar esa determinación que ha puesto el Espíritu de nosotros crecer en santidad. Él puede desviar nuestra pasión para que no sirvamos a Cristo, tentándonos a perseguir los tesoros de este mundo. Y créame, Él puede sembrar un espíritu de idolatría en la iglesia. Un espíritu que exalta a los líderes y tentarnos a desarrollar una actitud de competencia y de rivalidad humana entre nosotros, que finalmente carcoma los mismos cimientos de la iglesia hasta lograr derrumbarla. Así que, ciudad de gracia, estemos alerta, subamos las defensas, porque el diablo nos atacará cuando estemos menos preparados. Él anda como león rugiente, buscando la próxima iglesia que devorar. Por eso tú y yo tenemos que prepararnos para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y mientras nos preparemos para la batalla, tenemos que darle las gracias a Dios que Él no nos ha dejado indefensos, que por su gracia Dios nos ha provisto de una poderosa armadura espiritual que tú y yo debemos conocer y usar. Y reconocer que una de las principales armas de esta armadura es precisamente la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que tú y yo tenemos que aprender a empuñar y tenemos que aprender a blandear para defendernos y darle muerte a todas las mentiras destructivas del pecado. Hermanos y amigos, 1 Corintios capítulo 1 del 18 al 31 nos va a enseñar que existe una manera del diablo atacar la iglesia, y es causando divisiones carnales entre nosotros. Pero 1 Corintios nos da la solución del evangelio, que para poder ganar esa batalla todos tenemos que aprender a celebrar la obra de la gracia de Dios en nuestras vidas, y al final todos debemos aprender a redirigir el crédito y a darle siempre toda la gloria a Cristo en todo y por todo. Por eso el título de este sermón es Unidos por su gracia y para su gloria. Unidos por su gracia y para su gloria. Y esta es la verdad central que gobierna este texto, a la cual Dios nos llama a aplicar a nuestras vidas. Debido a que la idolatría a los líderes produce divisiones destructivas en la iglesia, tú y yo debemos gloriarnos solamente en Cristo y construir una unidad en base a la obra de su gracia en nuestras vidas. Piensa sobre esto. En este pasaje, Dios nos va a brindar una teología de la unidad de la iglesia alrededor de la cruz de Cristo. Y en esta teología existe un doble llamado. Un llamado al liderazgo, a nosotros los pastores y a todos los que han sido puestos en liderazgo de ministerios, a que piensen de sí con cordura, a que se presenten continuamente ante la iglesia y se relacionen con los demás líderes y con las ovejas conforme a la gracia que hemos recibido en Jesucristo. Y por igual es un llamado a las ovejas a pensar de sí mismas y a pensar sobre sus líderes con cordura, reconociendo la gracia que cada líder ha recibido en Cristo y relacionándose con ellos en base a esa gracia, sabiendo que ha sido la gracia de Dios que los ha llamado, los ha establecido y los ha capacitado para servir a la iglesia. Y este es el argumento de Pablo. Si entonces
Si es entonces por gracia que somos lo que somos, si ha sido por la obra de Dios que hoy estamos aquí, salvados, llamados y capacitados en Cristo y por Cristo, entonces en la iglesia, escucha bien esto, Ciudad de Gracia, en la iglesia el que se gloría no debe gloriarse jamás en los hombres, como si esto fuera de hombres, por hombres o para hombres, sino que el que se gloría, sino que el que se gloría debe gloriarse en Cristo y solamente en Jesucristo. Este pasaje nos va a mostrar tres maneras cómo tú y yo debemos gloriarnos solamente en Cristo y cómo debemos construir una unidad en base a la obra de su gracia en nuestras vidas. Así que consideremos entonces la primera manera, cómo nos gloriamos en Cristo, y es gloriándonos en la sabiduría y en el poder salvador de Jesucristo. Gloríate en la sabiduría y en el poder salvador de Cristo. Mira conmigo los versículos del 18 al 24, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Miren, el apóstol Pablo quiere que comprendamos cómo fue que nosotros llegamos a estar en Cristo y cómo llegamos a ser lo que hoy somos en Cristo. En pocas palabras, si Dios no nos hubiera abierto el entendimiento para comprender su sabiduría, y si Dios no nos hubiera humillado el corazón para abrazar su poder, ahora mismo estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, alejados de su pueblo, ajenos a las promesas de su pacto, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ya que no fue nuestra propia inteligencia, no fue nuestra sagacidad mental que nos elevó sobre los otros pecadores y nos guió a conocer a Dios, ni fue por nuestro propio desempeño y esfuerzo moral que luego impresionamos a Dios y Dios nos aceptó. En el versículo 18, Pablo divide la humanidad en dos: entre los que se pierden y los que se salvan. Y este pequeño auditorio ahora mismo está sobriamente dividido en estos dos grupos: los que se pierden y los que se salvan. Y es para esto, queridos amigos y apreciadas visitas, que tenemos el gozo y el privilegio de tenerles hoy. Es para esto que la iglesia existe. Estamos aquí en el plan de Dios, como instrumento en sus manos, para que la palabra de la cruz, el mensaje del Cristo crucificado, sea dado a conocer a través de la locura de la predicación, de modo que pecadores perdidos recibamos la salvación por gracia, que se obtiene únicamente por la fe en la persona y obra de Jesucristo. Oh, quien diera que en esta mañana el Espíritu de Dios se complazca en abrir los ojos de los ciegos, en cambiar corazones de piedra por corazones de carne, de modo que comprendan su terrible condición de pecado y comprendan su urgente necesidad de correr hacia Cristo para la salvación de sus almas. El versículo 18 dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y esto quiere decir que cuando el hombre natural en su corazón eleva su propia sabiduría
él automáticamente rebaja la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios en su mente le parece una tontería, porque choca de frente y entra en conflicto con su propio pensamiento. Y se pone a pensar que Dios tomara forma humana, que fuera crucificado en una cruz y que resucitara para proveer al hombre pecador el perdón de sus pecados y la entrada en el cielo. Es una idea demasiado simple, insensata y humillante para el hombre natural aceptarla. Para la mente natural, la cruz es una locura, es una tontería, es un sinsentido absoluto que Dios se hiciera hombre y muriera indefensamente colgado en un pedazo de madera. Y que eso sea lo que determine el destino eterno de cada persona que jamás haya vivido en la tierra. No solo le parece ridículo a la mayoría de los hombres, sino que para ellos es estúpido y hasta injusto, porque no da cabida alguna al mérito humano, a los logros del hombre, al entendimiento del hombre o al orgullo del hombre, ya que en su propia sabiduría y justicia confía y de esa manera no se sujeta a la sabiduría y a la justicia de Dios. Ahora bien, lo duro de la implicación de Pablo es que todos nosotros formábamos parte de ese mundo de pecadores perdidos, que en su propia sabiduría no podía ni quería conocer y sujetarse a Dios. En nuestra condición perdida, por un lado, sucumbíamos como los judíos a clamar religiosamente a Dios en una búsqueda interminable de milagros terrenales que solo alivian los males temporales de esta vida, mientras inútilmente nos esforzamos de vivir una vida parcialmente moral, pensando erradamente que haciendo estas pocas buenas obras estamos acercándonos a Dios y estamos lidiando con nuestro pecado y ganando su favor y su justicia. O por otro lado, en nuestra condición caída, sucumbíamos como los griegos a huir abiertamente del Dios verdadero, escondiéndonos en un mundo interminable de filosofías y cosmovisiones inventadas por la mente presuntuosa de los hombres acerca del origen del universo, de nuestra existencia en la tierra, que son diametralmente opuestas a Dios, o en los mejores casos son representaciones distorsionadas del Dios verdadero, que nos creó a su imagen y semejanza como seres morales responsables para tener una relación personal con Él, pero en contra de quien cada uno de nosotros seriamente ha pecado y por eso merecemos su justa condenación. El judío se esconde y se pierde en su religiosidad, y el griego se esconde y se pierde en su filosofía, pero ambos están perdidos. Ambos se oponen y se rebelan contra Dios. Ambos están chocando de frente con la sabiduría de Dios, estableciendo e insistiendo orgullosamente en su propia sabiduría y no en la que Dios ha revelado. Y si somos honestos, todos nosotros en nuestro pasado nos encontrábamos, y todavía algunos en el presente se encuentran en uno de estos dos grandes extremos, perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y quizás en esta mañana tú nos estás visitando y a través de la predicación Dios está tratando contigo, está revelándote y está dándote convicción acerca de tu condición perdida y cómo has huido de Dios y te estás escondiendo de Dios. Quizás tú eres como los judíos, has crecido en un ambiente religioso y moralista que te enseñó a hablar de Dios, te enseñó a tratar de vivir con cierto temor a Dios y respeto a los hombres, participando de algunas actividades religiosas, practicando algunos rituales y ceremonias, ayudando incluso a los necesitados y de vez en cuando orando a Dios para que tenga de ti misericordia en medio de las calamidades de la vida. O quizá tú eres como los griegos y has buscado activamente liberarte de todo concepto de un Dios exclusivo, desarrollando una mente abierta
abrazando una mezcla ecléctica de ideas religiosas y filosóficas. Y aunque respetas la búsqueda religiosa de los demás, como hacían los griegos en Atenas, que tenían altares para todos los dioses inventados por los hombres, tu preferencia es esconderte en el mundo relativista de las ideas y las filosofías de los hombres, tomando un poco de aquí, otro poco de allá, formando tu propia noción de quién pudiera ser Dios, de quién eres tú, de por qué estás aquí, hacia dónde vas, rechazando abiertamente el encasillarte y el vivir bajo los preceptos de una religión particular, aunque aceptando parcialmente el pragmatismo moral de muchas religiones que reconoces y admites que son necesarios para vivir con cierto orden en la sociedad. Oh amigo mío, oh amiga mía, ¿en qué extremo de estos te encuentras tú perdido? Según la palabra de Dios, ambos extremos son condiciones de perdición que te mantienen lejos de Dios, apartado de Dios, del Dios verdadero, que se manifestó en la historia de forma contundente e innegable en la persona y obra de Jesucristo. Y por más que los religiosos en su ignorancia sigan confiando en sí mismos y en sus buenas obras, rechazando creer y confiar exclusivamente en el sacrificio de Cristo como la única manera de ser justificados y aceptados por Dios, y por más que los filósofos en su orgullo se burlen y ridiculicen la verdad de que todos somos pecadores, que todos un día rendiremos cuentas ante Dios en el juicio final, y resistan la noción de confiar en un sustituto que por su sacrificio nos reconcilia con Dios, aunque los judíos lo rechacen y los griegos se burlen de él, nadie ni nada puede borrar o eliminar la veracidad de su aparición histórica en este mundo, que ha trastornado y ha impactado para siempre a toda la humanidad. Nadie ni nada puede negar que aquel varón a quien Dios designó es el único mediador entre Dios y los hombres, y que Él fue levantado con poder de entre los muertos al tercer día, proveyendo Dios pruebas irrefutables a través de más de 500 testigos oculares que lo vieron regresar a la vida, cumpliendo Cristo con exactitud la profecía y el plan de Dios de traer a uno de la descendencia de la mujer, que iba a revertir victoriosamente la maldición del pecado a través de su muerte y resurrección. Nadie ni nada puede impedir o frustrar que el nombre de Jesucristo, que el nombre que es sobre todo nombre, sea el único nombre bajo el cielo dado a los hombres, a través del cual Dios sigue gratuitamente salvando y perdonando a pecadores que antes estaban esclavizados y atados a las fuertes pasiones desordenadas de sus corazones, y que por su gracia liberadora ahora sus vidas están siendo transformadas y están siendo restauradas para que otra vez vivan para la gloria y el propósito de Dios. El Evangelio de la gracia confronta y humilla al hombre, destruyendo toda confianza en sí mismo, destruyendo toda confianza en su propia moralidad como los judíos, destruyendo toda confianza en su propio intelecto como los griegos, punzando profundamente sus conciencias y desafiando misteriosamente sus razonamientos. Y esto fue exactamente lo que Dios hizo con los judíos en aquel incidente en el Antiguo Testamento, cuando los judíos que habían salido de Egipto se desanimaron en el desierto y comenzaron a quejarse y a murmurar contra Dios y Moisés, diciéndole: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Dios, cansado de la incredulidad del pueblo, aún después de todos los milagros portentosos que le demostraban que no había nada que temer ni nada por qué preocuparse,
Dios envió serpientes como castigo por su incredulidad, que mordieron al pueblo, y muchos del pueblo desfallecían moribundos por causa del veneno mortal de las serpientes. Y ante la desesperación del pueblo, que ahora clamaba a Dios y a Moisés para que tuvieran misericordia, Moisés oró a Dios y Dios le dijo: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cuando alguna serpiente muerda a alguno, esa persona que mire a la serpiente de bronce vivirá. Y hermanos y amigos, así es el glorioso misterio de la cruz de Cristo. Así es la gloriosa proclamación de la redención y salvación del hombre. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, de la misma manera, por la justicia de un hombre, por la obediencia de Jesucristo, por el Dios hombre que fue sacrificado en un madero, vino a todos los hombres la gracia, el regalo de la justificación y de la vida eterna. Y las palabras de Cristo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Cristo crucificado desafía el orgullo y el intelecto humano, así como la serpiente levantada desafió el orgullo y el intelecto de los judíos, que por el veneno mortal morían postrados en el desierto. En ambos casos el remedio era notable. En un caso era una serpiente en un poste, en el otro caso es Cristo en una cruz. En ambos casos la sanidad se efectuaba dirigiendo la mirada hacia el remedio levantado. En un caso era una mirada corporal, en el otro caso es una mirada del alma. Una mirada del alma que cree y confía en el mediador. Ambos métodos hacen tropezar la razón humana. Para cualquier israelita que estaba pensando en ese momento que se estaba muriendo por el veneno, eso le parecía una locura. ¿Cómo yo voy a ser sanado viendo una serpiente de bronce puesta en un palo? ¿Cómo podía un veneno mortal secarse y desaparecerse de su cuerpo con solo mirar a una serpiente de bronce? Y semejante tropiezo ha sido esto para los judíos por siglos, y semejante locura ha sido para los griegos la salvación de una condenación a través de un judío crucificado. Sin embargo, la justificación de una cura era y sigue siendo igual de razonable para todo aquel que se humilla y todo aquel que cree en la provisión de la sabiduría de Dios. Así como la serpiente fue la ordenanza de Dios para la curación de todo israelita que era mordido y moría, así lo es Jesucristo para la salvación de todo pecador que reconoce que por su pecado merece ser condenado, pero que solo en Cristo hay salvación. En ambos casos la cura es eficaz, así como una simple mirada a la serpiente, por distante y débil que fuera, produjo una curación instantánea del veneno. De la misma manera, una fe real y sincera, aunque sea débil, en el Señor Jesucristo, por temblorosa y distante que sea, va a producir una curación segura, una sanidad instantánea en el alma, perdonando todos tus pecados, presentándote justo delante de Dios y librándote de toda condenación. Pero igual de sobrias son las consecuencias de la desobediencia. Muchos israelitas, mordidos por las serpientes, razonaron si debían obedecer, y en su orgullo
especulando sobre lo absurdo que era que un veneno se curara mirando un trozo de metal en un palo. Así hacen los pecadores. Así hacen muchos pecadores. Tanto judíos como griegos rechazan la belleza majestuosa, la bondad inmensurable que Dios confeccionó desde la eternidad en su consejo eterno, no creyendo cómo es posible que Dios no proveyera a nosotros un sustituto perfecto que viniera al mundo para tomar nuestro lugar y hacerse por nosotros maldición, cargando sobre sí mismo nuestra culpa en el madero, y con un solo pago histórico saldar la deuda de nuestro pecado ante la justicia de Dios, perdonando todas nuestras maldades, librándonos efectivamente de condenación con tan solo una mirada de fe, creyendo y confiando que lo que Él hizo es suficiente. Oh pecador, quien quiera que seas, no resistas, no sigas rechazando, no te burles ni ignores la bondad y la misericordia de Dios que te guía al arrepentimiento y a la fe, que te llama a la cruz para que confíes en Cristo como tu Salvador. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con la unidad de la iglesia? Pablo nos recuerda que para matar las divisiones carnales que idolatran y exaltan a los líderes por encima de otros, tú y yo tenemos que escoger gloriarnos en la sabiduría y en el poder salvador de Cristo, ya que ningún líder pecador, aunque haya sido salvo por gracia, fue quien murió y resucitó por ti y por mí. E incluso ninguno de ellos alcanzó esta sabiduría para salvación por su propia destreza o inteligencia, sino que fue Dios quien abrió su entendimiento y quitó la ceguera de su corazón. Por lo tanto, ciudad de gracia, que nadie se jacte en los hombres, que nadie exalte a los hombres, porque no fueron los hombres que nos trajeron a Cristo, fue la gracia de Dios. Lo que nosotros somos pobres líderes que aunque hoy somos sus pastores, si no hubiera sido por la gracia de Dios, por la sabiduría y el poder de Dios, ahora mismo estuviéramos perdidos, hundidos en nuestros pecados. Ninguno de nosotros merece ser exaltado, ninguno de nosotros merece ser puesto encima de los demás, porque en la iglesia toda la gloria, toda la exaltación le pertenece a aquel que murió y resucitó y que venció la muerte y hoy nos ha regalado vida eterna. A Él y solo a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la primera manera como nos gloriamos solamente en Cristo y construimos unidad. Pero existe una segunda manera, y es gloriándonos en el llamamiento soberano y electivo de Dios. ¿Puedes ver conmigo el versículo 24 al 26? Gloríate en el llamamiento soberano y electivo de Dios. Dice, sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Versículo 26, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y son verdades que se construyen una interconectada con la otra, porque no es por la fuerza, así como no fue por nuestra sabiduría que logramos entender y abrazar el Evangelio. No es por la fuerza de nuestra voluntad que tú y yo decidimos venir a Cristo. Dios es quien nos llama. Y si Dios no nos llamara con un llamado soberano y electivo, el Evangelio sería para ti y para mí una locura. Sería absolutamente una necedad. Y es cierto, Dios hace un llamado general a todos los pecadores,
por medio de la locura de la predicación. Pero todos nosotros somos verdaderamente responsables de arrepentirnos de nuestros pecados y de volvernos hacia Dios. Pero hay un problema en nosotros. ¿Tú sabes cuál es? Lamentablemente, tú y yo amamos más el pecado que a Dios. Preferimos seguir viviendo independientes de Dios. Y de hecho, cuando Dios nos llama, cuando se nos predica el evangelio, nuestro corazón está ciego y muerto y valora más el pecado y seguir entronado en el trono de tu corazón, viviendo a su manera, según su propia sabiduría y conforme a su propia voluntad. Y es aquí donde entra el glorioso llamamiento soberano y electivo de Dios. Porque dice la Biblia que cuando ninguno entendía, cuando todos absolutamente nos habíamos corrompido y nos habíamos desviado siguiendo nuestro propio camino, cuando ninguno de nosotros buscaba a Dios, Dios nos hizo un llamado eficaz. Dios nos llamó de las tinieblas a la luz. Dios nos llamó vivificando nuestra voluntad, quitando la ceguera de nuestro corazón para que entendiéramos que es muchísimo mejor aborrecer el pecado que nos destruye y nos condena y correr con todas nuestras fuerzas para abrazar a Cristo y su cruz. En Mateo 20, del 1 al 16, Cristo cuenta una historia donde Él compara el reino de los cielos a un hombre, a un padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo acordado con los obreros que le pagaría 1 denario al día por su trabajo, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez acerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido acerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, yo no te hago agravio. No conveniste conmigo en pagarte 1 denario. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este último como a ti. ¿No me es lícito hacer yo lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia? Porque yo soy bueno. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y miren, hay muchísimas cosas que podríamos apuntar a esa historia. Pero dentro de todo lo que esta historia nos enseña, ella nos apunta a la realidad de que Dios, como el dueño de la viña, Él es soberano para llamar a trabajar en su viña a quien Él quiere. Él es soberano para dar a cada obrero el mismo salario de 1 denario, sin importar la hora que vino a trabajar durante el día. Hermanos y amigos, Dios es soberano con su gracia. Dios es soberano en la salvación. Dios llama a quien Él quiere, cuando Él quiera, donde Él quiera y como Él quiera. No importa la hora del día en que Dios llama a un pecador a salvación. Todos recibimos la misma gracia y a Dios le es lícito. Oye bien, Dios tiene el derecho de dar su gracia sin distinción alguna a los pecadores que Él quiera llamar a pertenecer a su pueblo y a trabajar junto con Él en su viña. Lamentablemente, cuando nosotros vemos esa gracia de Dios que está condicionada a un llamamiento soberano y electivo, nosotros causamos división y pleitos cuando pensamos que nosotros merecemos más que los demás.
cuando pensamos de nosotros mismos más allá de la gracia que hemos recibido. Y Pablo nos dice que otra manera efectiva de dar muerte a las divisiones en la iglesia es que nos gloriemos en esta verdad. Nos gloriemos en la verdad de que ninguno de nosotros escogimos a Dios, sino que Él nos escogió a nosotros. Y si hoy estamos en su viña, y si hoy pertenecemos a su pueblo, ha sido únicamente por su gracia, por su llamamiento soberano y electivo que Dios nos ha dado en Cristo, levantándonos de los muertos. Recordemos las palabras de Jesús cuando dijo en Juan 15:16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Si no fuimos nosotros que buscamos a Dios, si no fuimos nosotros que elegimos a Dios, y fue Él que nos escogió y nos buscó, toda la gloria en la iglesia le pertenece a Jesucristo. Hay una última manera, muy breve, que son en los últimos versículos, de cómo tú y yo debemos gloriarnos solamente en Cristo y construir unidad en base a la obra de su gracia. Es gloriándonos en la capacidad espiritual y ministerial de Cristo. Tú notaste en los versículos 27 en adelante: sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Miren, por el pecado, nuestras motivaciones y nuestros pensamientos han sido corrompidos, e incluso nuestras habilidades naturales han sido distorsionadas y limitadas por el pecado. El pecado, como dice Romanos 3, nos ha hecho inútiles con respecto al propósito original de vivir y funcionar para la gloria de Dios. El pecado nos hizo necios, viles, despreciados y débiles. Pero Cristo es quien ha cambiado nuestro corazón. Cristo es quien ha cambiado nuestras motivaciones y deseos, purificando nuestros pensamientos para que con corazones nuevos y llenos de su espíritu recibamos habilidades espirituales y ministeriales que ahora nos capacitan para servir a Dios. Dios nos escogió a cada uno de nosotros sabiendo que éramos necios, conociendo todo de nosotros, y aún así en su gracia Él quiere usarnos. Y si es así, que Dios te ha escogido por pura gracia, sabiendo todo lo que tú eras, lo inútil y vil que eras, yo te pregunto, ¿dónde está la jactancia entonces? ¿Dónde está el orgullo que haga diferencias entre nosotros cuando servimos juntos en el pueblo de Dios? ¿Por qué entonces engrandecernos sobre los demás? ¿Por qué entonces exaltar a los líderes uno por encima de otros, cuando al final todo lo que tenemos, todos nuestros talentos y habilidades han sido dadas por la sabiduría administradora del Espíritu, y todos somos igualmente capacitados por Dios para servirle? Miren, Santiago dice en Santiago 3, del 14 al 16, que si tenemos celos amargos y si se levanta contención y división en nuestro corazón, nosotros nos estamos jactando en nosotros, como si fuera por nosotros, con nuestra sabiduría y poder, que podemos sentirnos superiores a los demás. Y la Biblia dice que esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es una sabiduría terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Sabe lo que Pablo estaba tratando de sanar? Era que los corintios, al exaltar a sus líderes, no estaban entendiendo la gracia de Dios. Tenían una visión equivocada de la naturaleza del liderazgo humano. Hermanos y amigos, Dios usa gente débil. Dios usa gente vil. Él muestra la supremacía de su poder a través del evangelio. Dios usa a personas poco probables, a personas débiles, para lograr grandes propósitos, de modo que al final toda la gloria sea a Dios. Y eso, hermanos y amigos, promueve la gloria de Dios y disminuye el orgullo humano. Eso nos mantiene humildes, pero también nos mantiene unidos, reconociendo que todo lo que podemos hacer es por la gracia de Dios. Y si es por gracia, debe morir toda jactancia humana.
Debe morir toda división carnal, todo conflicto, toda desunión, porque humildemente estamos atribuyendo toda nuestra capacidad espiritual y ministerial a la cabeza de la iglesia, y al final Cristo debe recibir toda gloria, todo crédito, toda la preeminencia. Así que, Ciudad de Gracia, estamos comenzando esta iglesia. Ten ánimo. Van a venir guerras espirituales, habrán batallas espirituales, pero Dios nos está equipando con la espada de su espíritu. Un día esta guerra va a acabar. No vamos a tener que seguir luchando contra nuestra carne. Nuestro enemigo ya ha sido derrotado en la cruz y finalmente será apresado con todos sus secuaces, y nosotros podremos cambiar esta armadura que hoy nos estamos poniendo por un manto real y una corona que Dios nos dará. Un día nuestras batallas formarán parte del pasado, pero hasta entonces animémonos unos a otros a no rendirnos en la lucha. Luchemos por la unidad de la iglesia. Tenemos a un Dios todopoderoso a nuestro lado. Padre, gracias